Hola, ¿cómo están? Tal vez este video pueda ser un poco largo, pero vale la pena, te lo prometo. Y después espero que también lo compartas si te gusta. Quiero decir, primero y principal, que me han mandado muchos mensajes preocupándose qué estaba pasando aquí. Eh, También algunos con cierta ansiedad por lo que dicen los medios de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, con un miedo de que Israel justamente empiece a atacar contra Irán y que esto pueda desatarse en una Segunda Guerra Mundial. Yo generalmente no tomo notas para estos videos, pero esta vez no quería perderme ningún detalle, así que sí tomé algunas notas. Y es importante que ustedes no se pierdan nada de lo que quiero decir justamente, porque esto puede responder muchas preguntas también para aquellos que hablan por hablar y que no saben la situación aquí o que simplemente tienen miedo. Y es entendible este miedo. Empezamos como si hay o no hay una guerra entre Irán o Israel. La respuesta es que la hay y de hecho existe desde 1979. Primero y principal, quiero definir con palabras simples qué es una guerra. Una guerra es la intención de imponer las políticas o ideologías de un gobierno sobre otro gobierno o organización por medios no diplomáticos. ¿Okay? Entonces, cuando digo esto, puedo decir que desde 1979 que la revolución islámica, el Estado ayatolá iraní, una vez que toma el poder echando al Shah de Irán, lo primero que hace es cambiar toda su política exterior y nombra a Estados Unidos como el diablo grande y a Israel como el diablo chico. Y desde ese momento Israel pasa a ser el enemigo de Irán, cuando el día anterior éramos los mejores aliados entre Israel e Irán, éramos los mejores aliados, los mayores aliados del Medio Oriente. O sea que el primero en declarar la guerra a Israel es Irán. Después, al utilizar sus proxies, cuando empieza a armar el Hezbollah en los 80, cuando empieza a armar en los 90 y principios de 2000, la Yihad Islámica Palestina, el Hamas justamente, cuando empieza a financiar más el Hamas, cuando empieza a crear diferentes proxies que en su finalidad van a seguir no solamente contra Israel, sino contra Arabia Saudita, contra Irak, contra Jordania, contra Egipto, contra Líbano mismo, porque Hezbollah ataca a Israel, pero también está apoderándose del Líbano, que se considera cristiano, lo está queriendo cambiar toda su cultura y toda su ideología a las políticas justamente de Irán. Entonces se entiende que Irán no solamente declaró en el 79 la guerra contra Israel, sino de facto lo está haciendo contra todos los países árabes sunitas en la zona. Y eso incluye a todos los países árabes en la zona. Algunos lo ven, otros no lo ven, pero de a poco se van a dar cuenta. Yo creo que justamente el acto de que todos los países árabes que están intentando sobrevivir este tipo de imperialismo iraní demostraron quién es justamente aquel país que está amenazando la paz en el Medio Oriente, y no fue justamente Israel, es Irán. Y lo demostraron con acción, no solamente con palabras, porque con palabras a veces hasta nos condenan, pero en acción, ¿qué hicieron? Nos defendieron, interceptaron misiles y drones, y lo hicieron porque si tienen que elegir entre, por más que no nos quieren mucho, y es verdad, pero si tienen que elegir entre Irán o Israel, van a elegir Israel, porque saben que Israel no solamente no amenaza, sino hasta los puede ayudar.
hasta los puede ayudar a progresar, a tener una mejor tecnología, a tener también un mejor sistema de defensa también y poder hacer muchas cosas y negocios juntos y juntos progresar. Entonces, eso es una de las primeras cosas. Después se puede decir que Irán nos ataca con la excusa de que nosotros bombardeamos un consulado iraní en Damasco. Primero y principal, hay que entender que si hablamos de países que bombardearon consulados de otro país y violaron la norma internacional, podemos hablar justamente del atentado en 1992 de la embajada israelí en Buenos Aires, realizada por Irán, por sus proxies, pero planificada y dictada por Irán, que eso es justamente un ataque y una declaración de guerra. Primero, ni a hablar del atentado de Amia en el 94. Y ahora, si volvemos ahora a las semanas anteriores y nos hablamos y explicamos justamente el ataque en Damasco, hay que entender que el consulado iraní quedó intacto. El edificio que estaba al lado del consulado iraní fue el objetivo donde allí estaban líderes de la fuerza El Quds. La fuerza El Quds es una fuerza terrorista, la cual está a cargo no solamente del plan nuclear ilegal de Irán, sino de todas las acciones de sus proxies que quieren atacar no solamente a Israel, sino a todos los países árabes, para llegar a generar esa hegemonía que él tanto quiere. Entonces no estamos hablando de un diplomático, de un embajador, estamos hablando de un terrorista de alto nivel que tenía que ser eliminado. Y no tiene ningún tipo de defensa diplomática y no fue en un edificio diplomático, por lo cual no hay un casus belli. ¿Qué es un casus belli? Es justamente lo que hizo Irán atacando directamente a Israel con más de 300 misiles, entre los guiados y misiles balísticos y drones con cargas explosivas. Se estima cambian un poco los números porque es difícil calcular esto, pero digamos que en mínimo serían 60 toneladas. O sea, es algo importante, es una carga importante de material explosivo. Podría haber hecho muchísimo daño a Israel, pero justamente no solamente Estados Unidos estuvo aliado y otros países europeos, sino que hay que destacar a estos países árabes, que hasta Arabia Saudita, que no tiene ninguna relación diplomática con Israel, vino a ayudar y también a interceptar, por el solo hecho que ellos no quieren el imperialismo iraní. Ahora hay que entender algo importante, que en lo táctico tuvimos una victoria, pero tenemos que ver y planificar, investigar y también tomar las decisiones según la plana estratégica. Entendemos que no vamos a tener el apoyo de Estados Unidos, no vamos a tener el apoyo de Europa. Si queremos atacar, tenemos que ver también qué piensan los países árabes que estuvieron defendiéndonos, qué esperan ellos de nosotros ahora, porque nos defendieron por el simple hecho también de que quieren ver en nosotros una esperanza de un ejército que está ahí para frenar a Irán. Y si nosotros no reaccionamos y no atacamos, no es seguro que nos sigan apoyando después, porque ven en nosotros un país fuerte, no solamente tecnológicamente y militarmente, sino también económicamente, un país que vale la pena acercarse, pero no depende solamente esto de las defensas, sino de ver cómo nosotros reaccionamos y puede ser también de cómo ataquemos. Ahora también hay que entender
cómo piensa Irán, cómo piensa el enemigo, porque no atacó con todo su poder. Entonces la pregunta es, ya que atacar con todo su poder es atacarnos desde Irak, desde el Yemen, desde el Líbano, desde Siria, y atacarnos no con 300 misiles, sino con de 4.000 a 10.000 por día, de una manera constante, algo que es muy difícil de defender o indefendible. 300 fue muy difícil, necesitó una gran coalición, miles y miles por día es imposible. Entonces quisieron hacernos un daño. Pero la pregunta es, ¿por qué no nos atacó con todo lo que tenían? ¿Será porque tienen miedo? ¿Será porque en realidad ellos son más débiles de lo que parecen, de lo que amenazan y temen una represalia? Entonces querían poner esto de alguna situación media, decir, bueno, nosotros atacamos pero nos quedamos ahí porque en realidad tienen miedo. ¿O será porque están haciendo una prueba y evaluando cómo funcionaron los sistemas de defensa de nuestros aliados y también de Israel para planificar un ataque mucho más agresivo después? Eso es algo que también hay que tener en cuenta. Pero lo que más hay que tener en cuenta, y llegando justamente a lo que es el miedo de la sociedad, el miedo de aquellas personas que no quieren una tercera guerra mundial, son dos puntos. El primero es que un ataque con 300 misiles es una violación contra la soberanía de un país. Es una declaración de guerra justamente, y no veo ningún país, en ningún continente, ni el americano, ni el europeo, ni el asiático, menos en esta zona de Asia, o sea, en la parte del Medio Oriente, el cual se ha atacado de esta manera, el cual se ha atacado desde 40 años ya, por los proxies de esta persona, de esta entidad, por sus mercenarios, además sufrir ataques directos y no hacer nada, y no reaccionar. No he visto ningún otro país hacer eso. Hay que entender también que si nos vamos a la historia, yo entiendo el miedo de una tercera guerra mundial, porque en realidad eso es algo que ninguno de nosotros queremos, pero hay que entender algo muy importante. En la Primera Guerra Mundial, luego de la Primera Guerra Mundial, toda Europa, todo el mundo tenía tanto miedo de una Segunda Guerra Mundial que hicieron todo lo posible por llegar a acuerdos diplomáticos contra Hitler. Cuando Hitler más amenazaba sobre conquistar ciertos lugares a la fuerza, más que nada partes de Checoslovaquia, se hizo todo para que lo tome de regalo, de manera diplomática, para que no se dispare un solo disparo, para que no entremos en una Segunda Guerra Mundial. ¿Qué creen que pasó? ¿Creen que Hitler dijo, bueno, ya está, me conformo con esto, o que le dio más apetito? Justamente le dio mucho más apetito, y que llegó a hacer conquistar casi toda Europa, y nos llevó a la peor guerra que ha visto la historia y la humanidad hasta ese entonces. ¿Qué creen que va a pasar con Irán mientras está con sus pensamientos imperialistas? Mientras quiere generar una hegemonía en el Medio Oriente, y el mundo dice, no queremos otra guerra. No contestemos los ataques, dejémonos llevar, ataquemos solamente a los proxies. ¿Qué creen que va a pasar? No queremos otro conflicto. Biden dice, no quiero otro conflicto, tengo la economía de esta situación, esto puede subirme el precio del petróleo, no quiero otro conflicto, no quiero otro conflicto. Israel, no ataques, no respondas los ataques. Lleguen a alguna solución. ¿Qué creen que va a pasar? Los dejo a su consideración. Una última cosa, la palabra solución es una palabra occidental. Ya en las relaciones internacionales del Medio Oriente, esa palabra, y en los conflictos, esa palabra no existe realmente. Israel es occidental en su pensamiento, en su cultura. Siempre buscó esa palabra solución, pero en realidad siempre fue una fantasía.
No hay una solución. Hay que entender que estamos destinados a defendernos de estas ideologías yihadistas que quieren regresarnos a la época medieval, quieren regresar en sus épocas de apogeo. ¿Qué hicieron en esas épocas de apogeo? Tomaron todo el Medio Oriente, luego de pasar por la península arábica, y tomaron todo el norte de África, que era cristiano. Después llegaron hasta Europa, desde España, y también pasaron por la parte de lo que es ahora Turquía, y llegaron también a partes de Europa, eliminando imperios como el Imperio Bizantino también. Pero en algún momento los cristianos de esa época se recuperaron y volvieron un poco marcha atrás. África no quedó más como, en la parte norte de África no quedó más como cristiana, sigue siendo musulmana hasta el día de hoy, pero lograron hacer caer, por ejemplo, el Imperio Otomano. Entonces, ahora justamente, ¿qué quieren los yihadistas? Quieren volver a tomar esa fantasía de las cruzadas, volver a tener ese éxito, poder llegar una vez más a tomar Europa y transformarla justamente en yihadista. Y nosotros somos la primera línea, Israel, pero ellos quieren destruir todo tipo de cultura occidental, de pensamiento libre occidental. Entonces es un combate también tuyo. No importa en dónde estés en el mundo, si me escuchás, si querés ser una ideología libre todavía, si querés que tus hijos, tus generaciones sigan estando en un país libre, este también es tu combate. Buenas noches.